hermanos? Hebreos 8:1. Dice nuestro Señor en su palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Sí? El escritor de Hebreos llega al punto en este capítulo, ¿sí?, después de narrarnos que mi Señor Jesucristo es superior a los ángeles, que mi Señor Jesucristo es superior a Moisés, de que fue asignado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Llega a un punto en este capítulo 8 que dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote, tenemos tal, refiriéndose ese tal a magnificencia, a lo más sumo que puede existir, ¿sí? Tenemos tal sumo sacerdote, ¿verdad?, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios. ¿Aquí en la tierra ha habido algún sumo sacerdote que esté con mi Señor Dios en este momento sentado a su diestra? Pues no, ¿verdad? Por eso dice el escritor de Hebreos: tenemos tal sumo sacerdote, el único, dice, ¿sí?, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, traspasó los cielos, mi Señor Jesucristo. Aarón fue sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Aarón traspasó los cielos? No. En la iglesia apóstata, ¿algún papa muerto traspasó los cielos? No. Ninguno. ¿Quién es el único que ha traspasado los cielos? Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora que habla de cielos en plural, ¿verdad? Hay varios cielos. La palabra en 2 Corintios 12 nos dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Dónde está el paraíso? Nos indica que hay 3 cielos. Porque también Salomón, cuando dedicó el templo a mi Señor Dios, habló de que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener. Ahí nos está hablando 3 cielos. El primer cielo, y esto ya lo expliqué, pero quiero que quede bien clarito. El primer cielo es el que vemos nosotros, el atmosférico. Este es el primer cielo. El segundo cielo es el estelar, donde están las estrellas, donde está el universo. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está el paraíso de mi Señor Dios. Obviamente ya en otra dimensión, ¿verdad?, espiritual, ¿sí? Entonces, mi Señor Jesucristo traspasó los cielos. Fue cubierto en una nube, dice la palabra, cuando ascendió a los cielos. Pasó el primer cielo, luego pasó el segundo cielo y llegó hasta el tercer cielo. Traspasó los cielos. Es el único que ha traspasado los cielos. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? Adorarlo, entregarnos a Él, ¿verdad?, predicar su palabra, vivir en su palabra, vivir para Él.
diezmar, ofrendar, no nada más nuestro dinero, sino nuestro tiempo dedicado a mi Señor. ¿Sí? Retengamos nuestra profesión. Y más en estos tiempos, que son los últimos, debemos de vivir con esa entrega total, sin rebeldías, sin objeciones, sin peros. Vivir de tal manera que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que se vienen a este mundo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Regresemos a Hebreos 8, por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí en Hebreos 9, versículo 11, dice nuestro Señor en su palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Es nuestro sumo sacerdote de los bienes que mi Señor Dios nos va a heredar. Y que nos va a heredar vida eterna. Que nos va a heredar mansiones celestiales. Que nos va a heredar gloria. Su gloria nos va a heredar. Él nos va a dar esa herencia bendita que esperamos y anhelamos con ahínco. Sumo sacerdote de los bienes venideros, dice la palabra, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Sí? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El tabernáculo que conocemos, que existió en el desierto y posteriormente el templo, el sumo sacerdote en el día del perdón primero entraba al atrio, ¿verdad? Donde estaba el altar de los sacrificios, donde estaba el altar de bronce para lavarse las manos. La sombra y figura del verdadero tabernáculo sublime, bendito que está en los cielos, ¿verdad? Es el primer cielo. Mi Señor Jesucristo traspasó los cielos y en vez de haber cruzado el primer atrio del tabernáculo físico, llegó al primer cielo. Luego que tenía que hacer el sumo sacerdote, pasaba al lugar santo, a una segunda sección. Mi Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, pasó de este primer cielo al segundo cielo, ¿verdad? Al estelar. Luego, el sumo sacerdote, después de estar en el lugar santo, pasó a la otra sección, que es el lugar santísimo, donde ahí el sumo sacerdote tenía contacto con Dios en el propiciatorio. Ahí hablaba mi Señor Dios. Y mi Señor Jesucristo sublimemente traspasó el segundo cielo y llegó al trono de la majestad en el reino de Dios. ¿Se fijan? La sombra y figura de las cosas y las actividades que habían en el tabernáculo, en el desierto. Todo era sombra y figura de mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice el versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
Porque la sangre de los machos cabríos y de los becerros no quitaban el pecado, lo cubría nada más. La gente tenía que hacer memoria año con año de sus pecados, porque no era suficiente la sangre de los animales. Esa sangre de los animales en el holocausto nada más cubría. No es lo mismo cubrir que quitar, ¿verdad? Pero dice la palabra que la sangre bendita de nuestro Cordero Redentor, ¿verdad?, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo no es el tabernáculo donde ministraba Aarón, ¿verdad?, sino el lugar santísimo es el tercer cielo, donde está ahorita sentado a la diestra de Dios. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así como nosotros, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y nos arrebate, vamos a pasar el primer cielo, vamos a pasar el segundo cielo y vamos a llegar hasta el tercer cielo, donde está el paraíso, para gozarnos de la bendita presencia de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Para gozarnos de su bendita presencia. Sí, aquí dice la palabra que mi Señor Jesucristo obtuvo eterna redención. Y así como Él tiene eterna redención, la obtuvo, nosotros también por su sacrificio en la cruz y su sangre derramada para remisión de los pecados, también nosotros vamos a obtener esa eterna redención. Aquí mismo en Hebreos, pero en el versículo 22, nos dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tiene que haber derramamiento de sangre para remisión y perdón de pecados. Por eso en el modelo del tabernáculo en el desierto, la gente llevaba a su macho cabrío, llevaba a su cordero, llevaba a su cabra, le imponían las manos, transmitiéndole simbólicamente sus pecados, y esa víctima inocente, ese animalito, pagaba el pecado del hebreo, del judío. Al verlo quemado en el altar de los sacrificios, ¿verdad?, veía el sufrimiento de esa víctima, de ese ser inocente, para que al verlo, pues obviamente la persona se cimbrara de que sus pecados estaban ahí siendo consumidos en ese animal inocente. Y la sangre, ¿verdad?, la sangre de ese animal era puesta en los 4 cuernos del altar para remisión y perdón de los pecados. El Cordero bendito de mi Señor Dios, ¿verdad?, que fue colgado en ese madero y derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Es el único que nos da a nosotros eterna redención. Mi Señor Jesucristo ya no se va a volver a crucificar. Dice la palabra que una vez y para siempre. En ese modelo del desierto, cada año tenían que hacer sacrificios por los pecados. Si alguna persona pecaba, tenía que llevar a su macho cabrío, tenía que llevar a su cordero, porque no era suficiente la sangre, como dice aquí la palabra. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Regresemos a Hebreos 8, por favor. Versículo 2 dice: ministro del santuario. Mi Señor Jesucristo fue ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
servidor público. Mi Señor Jesucristo fue servidor público de todo su pueblo, entregando su vida, ¿verdad?, por nuestros pecados. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Es lo que hacían los sumos sacerdotes, presentaban ofrendas y sacrificios por los pecados primero los de él, ¿verdad?, porque no eran infalibles, ¿verdad? Aquel ministro que diga que es infalible está mintiendo, y en vez de tener el Espíritu Santo tiene el espíritu del anticristo. No somos infalibles, ni los papas que decían que eran infalibles. Y vemos a través de la historia del papado cuántas ruindades hacían. Nada más pregúntense por los Borgia, ya con eso tenemos, ¿verdad? Entonces, no hay infalibilidad, no hay infalibilidad. Sí, nos podemos equivocar y nos equivocamos. Dice la palabra del Señor: todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Como lo digo, el sumo sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios, sobre todo en Yom Kippur, primero por él, por su familia y por el pueblo. ¿Sí? Y cada vez que una persona pecaba por alguna situación, llevaba a su animalito y tenía él que ser su ministrador del pecado que estaba cometiendo. ¿Sí? Tienen algo que ofrecer a favor, ¿verdad?, de la persona, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando dice la palabra éste, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que, si estuviese Cristo sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aquí en Hebreos 5:1 dice el Señor en su palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote está constituido a favor de los hombres en cosas de Dios, a lo que a Dios se refiere, ¿verdad? Regresemos a Hebreos 8. Si estuviese mi Señor Jesucristo sobre la tierra, no sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que hacen todo eso. Dice la palabra en Hebreos 8:4. Versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que es las obras de la ley, todo lo que es circuncisión, todo lo que es las 7 fiestas anuales de Levítico 23, son sombra y figura de lo que había de venir. No las tenemos por qué practicar nosotros. Ni siquiera el día de reposo,
que celebran los judíos. Eso es para los judíos. Y los judíos que no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Si hay algún judío que recibe a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, ya no tiene por qué celebrar el Sabbat. Nosotros, nuestro día de reposo no es el sábado nada más. Es el domingo, es el lunes, es el martes, es el miércoles, es el jueves, es el viernes. Dice la palabra que Él nos da su reposo. Pero tenemos que tener la fe suficiente para entrar en su reposo. Ella nos dio su reposo. Y su reposo es todos los días. Todos los días debemos de estar y entrar en su reposo. Ya no tenemos por qué celebrar nosotros el Sabbat. Los adventistas del séptimo día dicen que si no celebras el Sabbat te condenas y Cristo no viene por ti, por favor. O hay judíos mesiánicos que le exigen a la congregación que se circunciden. Es más, que hasta que se pongan su talij. ¿Sí conocen el talij? Su manto que se ponen aquí, con sus franjas abajo. Les exigen las fiestas. La palabra dice otra cosa. ¿Por qué? Porque son engañados. Porque no tienen el conocimiento. Tan solo me voy yo al libro de Gálatas y con Gálatas tumbo yo esa doctrina judaizante, porque son judaizantes todos ellos que te exigen que celebren las fiestas judías. Pero eso no nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra que ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene ya validez, sino que la circuncisión es la de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, porque también están diciendo que no debemos de decirle Jehová ni de decirle Jesús, una serie de cosas que si no estamos preparados podemos caer, pero somos libres. Él nos dio la libertad para adorarlo y no otra vez atarnos al yugo de esclavitud de las fiestas judías. ¿Sí me explico? Dice la palabra del Señor y lo recalca en el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mi Señor Jesucristo es mediador de un mejor pacto, ¿sí? Establecido sobre mejores promesas. Los israelitas no tenían la promesa en la ley de vida eterna. Es más, la ley decía que si no la cumplías, ibas a morir espiritualmente y había una maldición ahí. Y los pecados no eran perdonados. Más bien sí eran perdonados, pero no eran, digamos, quitados de nuestra vida. Año con año tenían que recordar sus pecados, hacer memoria, porque no eran quitados, eran cubiertos nada más. Pero con la sangre bendita de mi Señor Jesucristo, ya no me tengo que acordar de ninguno de lo que hice antes de recibir. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas que los pecados son quitados. Mejores promesas que tengo un Espíritu bendito dentro de mí, que es el que me ayuda a restaurar mi vida, a restaurarme interiormente, que me ayuda ya a no pecar, que me ayuda ya a no mentir, que me ayuda a no criticar, que me ayuda a no decir groserías, que me ayuda ya a no tomar, que me ayuda a no fornicar, a no adulterar, a no tener malos pensamientos, a no desear a otra mujer. Vean nada más la maravilla de nuestro Señor. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a ser mejores personas. Y eso no lo tenían antes, Los israelitas no tenían el Espíritu Santo. O cuando sacrificaban a sus animalitos, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. No. Por eso dice la palabra que sobre muchísimo mejores promesas. ¿Y qué hace el Espíritu en nosotros? Hacer que cada día vayamos caminando hacia la perfección, hacia la plenitud, para que cuando venga Cristo por nosotros estemos totalmente preparados y listos, con nuestro vestido de novia, sin una manchita, sin una arruguita, sino que esté perfectamente limpio, blanco, dispuesto a ser recibido por Cristo Jesús en los aires. Esas son las mejores promesas que tenemos. ¿Y quién se toma de ellas? Amén, nosotros. Debemos de tomar de ellas, pero con todo nuestro corazón, porque son nuestras. Son promesas que nuestro Señor nos ha dado de vida eterna. Entonces, debemos de agarrarnos de ellas, pero con todo nuestro corazón. Porque como dice la palabra, el día es malo. El siglo es malo. Y se vienen cosas terribles. Por eso, agarrémonos con todo nuestro corazón de las promesas que hay para nosotros, para que seamos tenidos por dignos de ser arrebatados por el Señor. Aquí en el capítulo 9, versículo 15. Dice nuestro Señor en su palabra: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque el primer pacto no borraba los pecados, no los quitaba. El primer pacto no tenía la capacidad de quitar los pecados. El nuevo pacto sí. Es más, dice la palabra que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley. Porque en la ley está Cristo. La vemos por todas partes. Si nosotros escudriñamos y profundizamos en Pentateuco, vamos a ver a Cristo en todos los lugares. Por eso dice la palabra que la ley es el ayo. ¿Qué es la palabra ayo? Antiguamente contrataban a un nano o nana que guiaba al hijo de un príncipe, ¿verdad? De un rey, lo guiaba, era como su institutriz o su tutor, digámoslo así, lo ministraba, lo ayudaba, conforme iba creciendo el muchachito en todo lo que era pues la preparación que debía tener, ¿sí? Lo iba guiando ese ayo para que estuviera listo para recibir algún reinado, algún principado, ¿sí? Entonces, la ley, ¿qué hizo? ¿O qué pretendió ser la ley? Nuestra guía, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo. Fue la guía del israelita, para el israelita, fue la guía para darse cuenta que cuando Cristo vino y empezó a hablar
de que no era el pan del cielo el que bajó y que se comieron el maná, que ese no es el verdadero pan, sino que Él mismo, Él era el pan de vida a los hombres, ¿verdad? Sí. Que el tabernáculo en donde estaban ministrando, ese no era el definitivo, sino que Él mismo, al traspasar los cielos, iba a llegar al verdadero tabernáculo. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo, dice la palabra. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y estén segurísimos, que vamos a recibir esa promesa, la herencia eterna, la herencia bendita de nuestro Señor Dios. ¿Ok? Regresemos a Hebreos 8, por favor. Dice nuestro Señor en su palabra: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto, ¿verdad?, hubiera sido sin defecto, pues ¿para qué dar lugar a otro? Me quedo con ese porque el primer pacto cumple con todo lo que quiere mi Señor Dios para el hombre. No. Se dio lugar al segundo porque el primer pacto era sombra y figura del verdadero Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero ya era el plan de Dios, porque podríamos decir, bueno, entonces ¿por qué mi Señor Dios estableció el primer pacto si era imperfecto? Así lo quiso el Señor. Porque Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que tenía que enviar a su Hijo, ¿verdad?, para que Él fuera ese Cordero bendito que da perfección, justificación, santificación al ser humano. ¿Sí? Así lo quiso Dios. Ese fue su plan. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, vamos a Juan, por favor. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Y cuando mi Señor Jesucristo le dijo esto, todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino les estaba diciendo a los judíos que escudriñen las Escrituras, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque por medio de ellas, ¿verdad?, iban a tener vida eterna. Ojo, no que la ley diera la vida eterna, sino que como la ley habla de Cristo, ¿verdad?, se iban a dar cuenta del Mesías prometido. ¿Sí me explico? Y a través del Mesías, obviamente, tenemos vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La ley y los profetas dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Hechos, por favor. Versículo 8 dice: porque reprendiéndonos dice, he aquí vienen días, Hebreos 8:8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no
como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No como el pacto que hice con sus padres. Vamos a ver ese pacto. Vamos a Éxodo 24, por favor. Éxodo 24, 4. Amén, hermanos. Amén, amén. Dice nuestro Señor en su palabra. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. O sea, escribió toda la ley. Moisés. ¿Sí? 40 días y 40 noches. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tesones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es la sangre del primer pacto. Primero se leyó la ley, ¿verdad? Hubo sacrificio de animales, la mitad de la sangre la esparció en el altar, y la otra la esparció sobre el pueblo, y fue la sangre del primer pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Regresemos a Hebreos 8, por favor. Versículo 9, vuelvo a repetir, dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mi Señor Dios tan bueno siempre, mi Señor Dios tan misericordioso. Al ver que no funcionaba y que no obedecieron al primer pacto, dice: voy a poner mis leyes en la mente y en sus corazones. Nadie les va a enseñar, nadie les va a decir: conoce a Jehová, porque ustedes mismos, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos a conocer al Señor. ¿Y cuándo se dio eso? ¿Cuándo se dio? En Pentecostés, ¿verdad? 50 días de la fiesta de Pascua. Eran como 120 reunidos en el aposento alto. El Señor Jesucristo les había dicho: no vayáis a ningún lado. Quédense en Jerusalén, porque va a venir y van a ser investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué poder era? No era un poder para resolver una ecuación cuadrática de tercer grado, ¿verdad? O poder para correr la maratón en media hora. No. Era poder. Y
toda la inmundicia, toda la suciedad que este mundo tiene. Ese poder fue derramado en Pentecostés, como 120. Dice la palabra del Señor que hubo como lenguas de fuego arriba de ellos y que hubo como un viento recio que soplaba. Ojo, si de repente ahorita empieza una tormenta y se mete un viento, no vayan a pensar que es el Espíritu Santo que ya llegó aquí a nosotros. No, ese no es el Espíritu Santo. Los pentecostales piensan eso. Ya vino el Espíritu Santo y ya estamos siendo ungidos por el Espíritu Santo. Hermanos, desde que ustedes recibieron a Cristo como Señor y Salvador, ya fueron ungidos por el Espíritu Santo. No esperen a que venga un viento, ¿verdad, Pablo? No. Hay que saber escudriñar la palabra. Dice que como se oyó un estruendo como de un viento recio. O sea, se oyó así. Se oyó un no que entró viento recio, ¿verdad? Y a partir de ese momento, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, empezamos a conocer mejor al Señor. Estando en esa intimidad, estando en esa entrega, el Espíritu Santo nos recuerda, nos redarguye, nos instruye, nos prepara, nos guía, nos habla, con el fin de vencer al pecado, con el fin de dar testimonio de que somos hijos de Dios, con el fin de ser luz para el mundo, porque somos la luz del mundo, hermano. Amén. Eso no lo tenemos que olvidar y tenemos que brillar con luz propia. Ahora, así dice el mundo, ¿verdad? Tienes que brillar con tu luz. Por favor, eso es antibíblico. No, tenemos que brillar con la luz de Cristo. Humillarnos a nosotros mismos, dejar vanidad, dejar orgullo, dejar altivez, dejar soberbia, perdonarnos los unos a los otros. Dice la palabra que en cuanto podamos nosotros debemos de estar bien con toda la gente. Porque ¿qué testimonio estamos dando? Teniendo o no teniendo la culpa, tenemos que perdonar y hablar, porque eso nos da honor y nos da testimonio. Damos testimonio de que somos hijos de Dios. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que su Santo Espíritu esté completo en nosotros, que no lo contristemos, que nos ayude a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los frutos del Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Padre eterno, bendito Señor, gracias te damos, Señor.